Ya que mencionaste La Plata, ¿qué recuerdo tenés de tu paso por La Plata? No, bueno, yo pasé muchos años en La Plata, o sea, no es que pasé, o sea, hice mi doctorado ahí, pero mi hijo nació en La Plata, yo Ah, viví, me casé con una platense y viví en La Plata, ¿cuánto? En total, muchos años. ujú. Tendría que hacer la cuenta ahora, pero de unos 10 años más o menos, o algo así. Y sigo yendo para allá, o sea, es una de mis ciudades en el mundo y tengo gente muy querida, o sea, yo creo que no. Ahora, bueno, ahora con la pandemia no, pero cuando voy habitualmente voy a Argentina varias veces por año y siempre paso por La Plata. Claro. Así Ujú. que, ¿qué recuerdo tengo La Plata? Es el de mi casa, o sea, es un lugar que es para mí una de mis casas. ¿En qué zona estás de La Plata? Y yo en la época tuve además un departamento propio en La Plata, no tuve muchos departamentos propios en mi vida, de hecho solamente dos, y uno fue en Plaza Irigoyen, en 1960. Ah, Ajá, Y mira. siempre Ah, por, ese, por esa zona claro. están. Muy bien, muy bien. Muy cerca de donde Bueno, estamos nosotros ahora en este momento. Este, mira, eh, ¿Y cuáles son de La Plata y los también, lugares? perdón, por supuesto el departamento de física 1 y 50, toda esa zona ah, también, por supuesto. evidentemente, parte Claro. de ahí, pasó una buena parte de mi vida ahí. Bueno, iba a eso, ¿no? ¿Cuáles son de los lugares de La Plata los más significativos en tu vida? Bueno, como te digo, evidentemente la zona del departamento de física pasé muchísimo tiempo allá y mi hijo nació en el Instituto Médico Platense que está enfrente, casi Ujú. enfrente, digamos, así que toda esa zona la transité mucho y para mí es muy significativa. Luego la zona en la que vivía, digamos, pero bueno, muchas otras. En una época yo tuve mi oficina en 8 y 62, que antes el CONICET tenía ahí una dependencia, ahora de vuelta tiene un edificio, pero antes tenía una casa, que luego la derribaron para construir un edificio que ahora da como servicio a todos los grupos de investigación de La Plata. Y bueno, tuve una época en mi oficina ahí también, unos años. Este, Muchos lugares, digamos, qué sé yo, es que fueron estos 10 años que digo, fueron separados, no fueron todos juntos, entonces hubo la época cuando era más joven, estaba haciendo el doctorado, jugaba mucho al fútbol también, entonces los fines de semana, en alguna de las quintas, en las afueras, por Citibel, qué sé yo, o sea, Claro, claro. conozco mucho de La Plata y los alrededores. ¿Te alcanzó el tiempo que estuviste en Boné, La Plata para tener afición por alguno de los clubes de aquí? No, pero es de River, José, ¿o no? yo soy de River, pero bueno, mi familia política es de estudiantes, Ah, mira. y bueno, y entonces se da bueno, y mis hijos se hicieron de estudiantes. Ujú. Tengo un cariño por estudiantes, evidentemente, aunque ya saben cómo es esto del fútbol, o sea, eventualmente puede tocar como me reprocha a veces mi familia política, cuando fue la final de estudiantes con Barcelona. Ah, Además, yo tengo claro. una debilidad por Messi, debo reconocer, pero Ujú. claro, cuando uno me debatía dentro, pero por otra parte, sí, en algún punto me hubiera gustado que gane estudiantes por la felicidad de gente a la que quiero, pero Claro, luego está la competencia en qué títulos tiene cada club y entonces ahí ya uno no quiere que sea con ventaja. claro, claro. Entonces debo Eh, reconocer que mi cabeza estaba por estudiantes, pero el corazón cuando hizo el gol Barcelona sentí Seguro. alivio, no lo puedo negar. claro, o sea, en esa final ibas a estar feliz cualquiera fuera el resultado. Y sobre todo el Sí, gol de Messi. sí. Igual Claro, probablemente, a ver, fue la primera vez que Messi ganó, o sea, la verdad que si, Ujú. si ya Messi hubiera tenido un título, Claro. probablemente hubiera querido que gane estudiantes, Ujú. francamente. José, vos hiciste el doctorado aquí en La Plata, pero tu formación no fue aquí en La Plata, ¿no? No, no, no. No, yo empecé a estudiar en Venezuela. Mi familia se fue a Venezuela poco antes del golpe militar claro. y yo viví 10 años allá en Caracas y llegué a entrar a la Universidad Simón Bolívar, donde estudié un poquito más de un Ingeniería, año, ¿no? Ujú. ingeniería electrónica, sí. Sí, sí, un poco creo que a posteriori por cobardía, porque me parecía que, bueno, entré muy chico a la universidad, yo tenía 16 años recién cumplidos, porque por varias cuestiones, en Argentina soy de fin de mayo, entonces era de los más chicos, al irme a Venezuela con el cambio de calendario,
o me adelantaba o me atrasé, y me adelantaron, y en Venezuela es un año menos, bueno, todas esas circunstancias hicieron que entré muy chico a la universidad, y a mí me iba muy bien en física y matemática y me gustaba, pero me parecía, en Venezuela hay, por lo menos en mi recuerdo, poca tradición científica, entonces era como una locura. Un compañero recuerdo que me dijo, ¿qué vas a estudiar física o matemática? Y yo le dije, estás loco, o sea, yo quiero poder vivir de lo que hago, por lo tanto ingeniería, que es lo que uno hace cuando uno es bueno en física o matemática. Y bueno, y persistí en ese error, incluso al volver a Argentina, justo mis padres volvieron, yo volví con ellos, y continué en la UBA. Y hasta que me di cuenta, claro, todos los primeros años estaba todo muy bien, porque las materias son muy parecidas, y de hecho creo que tuve suerte en que la renovación de toda la plantilla docente de la UBA, después de la dictadura, hizo que física y matemática en ingeniería fueran copadas por físicos y matemáticos. Entonces el nivel de las materias de matemática, por ejemplo, era alto y abstracto, todo el mundo se quejaba porque bochaban al 95% en cada examen, y yo estaba chocho. Yo disfrutaba muchísimo las materias, y realmente empecé a desilusionarme con ingeniería cuando empezó a ver, éramos del nuevo plan, entonces no nos mezclábamos con alumnos más viejos, entonces éramos un grupo muy chiquitito que iba bien en la carrera, y empezó a ver como un trato muy temprano profesional. Y me di cuenta que ese trato profesional, esa forma de concebir de alguna manera el mundo, voy a ser un poco injusto lo que voy a decir, pero bueno, a veces por supuesto que mucha gente queda fuera de esto que voy a decir, pero eh, esta forma de alguna manera pragmática de ver el mundo de los ingenieros, que yo veía como que el futuro me iba a deparar, si me iba bien, ser empleado de una empresa, con horario, jefe, traje, bueno, todas cosas que yo realmente rechazaba. Tenía muchas ganas de buscar un camino que me llevara a una vida, un tipo de vida más bohemio, dentro de lo que me parecía, seguía siendo muy chico en ese momento. Y bueno, y estando en ingeniería me enteré de que existía el Balseiro. Al principio recuerdo cuando vi el cartel llamando al examen de ingreso, algún compañero me dijo, yo hablaba con acento venezolano en ese momento, o sea, ni sabía lo que era, y me dijeron, no, ni se te ocurre ir para allá, es una locura, es una secta, es un lugar del cual no se sabe, la gente entra, no sabe bien qué pasa dentro. Entonces recuerdo que dije, nunca voy a ir ahí. Ni loco. Y cuando entré en crisis con la carrera, me acordé y dije, ¿cómo era esto? O sea, quiero saber un poco más. Y di el examen de ingreso, la verdad, de manera muy inconsciente, en el sentido de que no preparé nada, o sea, me anoté. De hecho, cuando lo conté, vivía con mis padres en aquella época, tenía 19 años, 20, y me acuerdo que mi papá me despertó el día del examen, y me despertó varias veces, y yo, bueno, ya voy, o sea, fui a dar el examen por darlo, y de repente, de un día para el otro, me vi dentro del Balseiro, con la posibilidad de tener una beca en Bariloche, donde yo nunca, como viví en Venezuela una buena parte de mi vida, nunca había estado en Bariloche, sabía que era un lugar hermoso, entonces así de esa manera un poco accidentada empezó mi carrera como físico. Así que no, a La Plata llegué, de hecho llegué en el último año de la carrera, porque yo ya estaba de novio en aquella época con una platense, entonces, y La Plata tiene un departamento de física muy tradicional, digamos, históricamente fue el más importante de América Latina en algún momento, y entonces tenía un grupo muy fuerte en física de partículas, y en física teórica en particular, y a mí cuando me fui a la ingeniería tuve clarísimo que yo no quería, ya no estaba dispuesto a transigir, yo quería lo más abstracto, teórico, y de alguna manera, o sea, una concepción muy juvenil, puro, que se pudiera, entonces tenía clarísimo que quería ir por ese lado, y entonces la oportunidad de ir a La Plata a hacer el trabajo de fin de licenciatura, con gente de la que yo escuchaba hablar en Bariloche, con mucho prestigio, bueno, era fantástica, ¿no? Me resolvía varios problemas de golpe, y bueno, me fui a La Plata, ese último año estuve yendo y viniendo, y luego ya me quedé a hacer el doctorado. Claro. ¿Y cuándo te radicaste en Europa? ¿Cuándo decidiste y qué te decidió a irte allí? Bueno, primero cuando terminé el doctorado es muy habitual, digamos, en la carrera científica, hacer lo que se llaman postdoctorados, que es un nombre quizás más que no refleja exactamente de qué se trata, porque en realidad son contratos de 2 o 3 años muy exigentes, muy competitivos, muy difíciles de sacar para terminar de formarte. Entonces eso es muy normal, y depende un poco del área, mi área, que es, digamos, claro, formar físicos teóricos es
en principio muy barato, no hace falta ningún laboratorio ni nada, solamente libros y incluso fotocopias de libros en Argentina, no, habitualmente, y listo, y luego gente que esté dispuesta a formar, entonces hay mucha gente, y además hay una gran seducción de ese tipo de temas para los alumnos, digamos, más destacados. Entonces, es una disciplina muy competitiva, con, por otra parte, pocas plazas. Entonces, en ese campo, digamos, yo diría que es prácticamente imposible aspirar a tener un puesto en una universidad sin haber hecho al menos 2 postdoctorados o 3. Y yo conozco gente hoy en día en Europa que va por el 5º postdoctorado y empieza a desesperarse, porque son, digamos, empiezan ya a hacer 10 años dando vueltas por el mundo, siempre con mucho estrés, porque uno, el lugar al que llegas, tenés que cuanto antes empezar a producir algo de valor para la siguiente solicitud, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía claro cuando terminé el doctorado que yo ya estaba casado, mi hijo ya había nacido en La Plata, era bebé, y tenía claro que quería, bueno, tenía que salir, y que no quería ir a cualquier lado, porque mi esposa estaba psicóloga, con interés en investigación también, pero claro, muy condicionada por el idioma, porque la física la puedo hacer en Japón, en China, pero la psicología ya no. Entonces, bueno, digamos, hice solicitudes en países de habla inglesa, digamos, en castellano o francés. Pero, por ejemplo, nunca solicité nada en Alemania o en ningún lugar en Oriente. Y bueno, de repente me encontré con una oferta de Santiago de Compostela. Es embarazoso decirlo ahora, pero yo, bueno, obviamente sabía que estaba en España, pero no sabía dónde, no la podía poner en el mapa. Cuando lo comento acá, a veces se me ríen y yo le digo, a ver, dale, poné vos en el mapa argentino donde está Salta. Claro, claro. No es fácil reírse, pero no, bueno, uno sabe dónde está Madrid y Barcelona, y el resto, si uno viaja, por supuesto ya aprende a ponerlos en el mapa, pero si no, no. Igual Santiago de Compostela, el grupo de Santiago de Compostela tenía un prestigio dentro de la física de partículas, lo sigue teniendo a día de hoy, o sea, Santiago de Compostela es una ciudad de 100.000 habitantes, a pesar de lo cual la universidad, en algunas áreas, en particular en esta, yo diría que está sin duda entre las 10 primeras de España, pero probablemente en el lugar 6, más o menos 5 o 6, teniendo en cuenta que las 4 primeras son 2 de Madrid y 2 de Barcelona, que es imposible competir porque tiene un tamaño que, bueno, absolutamente gigante comparado con lo que es Santiago. Entonces, bueno, surgió esta posibilidad y dije, bueno, vamos a probar. Y estuve 3 años en Santiago, del 97 al 2000, y bueno, es un lugar hermoso en muchísimos aspectos. Evidentemente era también toda una experiencia de vida, acabó naciendo mi hija acá, luego se inició todo un camino que fue muy tortuoso, porque como digo, hasta que uno se estabiliza en esta profesión normalmente, hay de todo, pero lo habitual es que sea muy complicado. Entonces yo de aquí estuve en Estados Unidos después, allá estaba un ex compañero mío de Bariloche, que es hoy el Messi de la física teórica, que es Juan Martín Maldacena. Y entonces él vino en el 99 aquí a Santiago y bueno, yo le comenté que tenía ganas de hacer de pasar por un lugar, digamos, como él estaba en Harvard en ese momento, y pasar por un lugar así para probarme. Y entonces, bueno, estuve allá unos 15 meses después de estar en Santiago, y ahí me entré al CONICET y volví a Argentina, volví a La Plata, de hecho. Y el tema es que volví en octubre del 2001 y bueno, no hace falta, ya uno dice 2001 y todo el mundo empieza a temblar. Bueno, 2 meses después se vino el corralito que por un lado me afectó, a mí personalmente no tenía ni cuenta bancaria todavía, porque todavía no había cobrado el primer sueldo, pero claro, la devaluación que se vino inmediatamente después convirtió mi sueldo en absurdo y era el único sueldo de la casa, por lo tanto, de repente me encontré en Argentina en una situación en la que no podía vivir. Ya no digo que no podía tener comodidades, no podía comer, simplemente, con una familia de dos niños, ¿no? Entonces, bueno, a la desesperada, fue una situación muy, muy angustiante, y empecé a buscar, claro, antes de irme de Estados Unidos yo había hecho algunas solicitudes, que habían quedado algunas en el aire, y cuando estaba, creo que en enero de 2002, sí, creo que en enero, estaba básicamente viendo qué hacer con mi vida y cómo iba a salir de esta, me avisan de una de las cartas que había tirado, de las botellas que había tirado al mar, era en Portugal, porque un compañero mío de oficina en Harvard era de Lisboa y me había comentado que había
unas plazas muy buenas, que eran hasta 6 años, era un año renovable hasta 6, y bueno, me avisan que me la daban. Imagínense cómo estaba yo que dije que no. Me llamaron, ya tenía un móvil, me acuerdo de uno de estos móviles primeros que uno tenía, y así que me llamaron por teléfono, yo estaba en la playa y dije no acepto. Corté y luego hablando con mi esposo dije, claro, ¿cómo voy a rechazar? O sea, evidentemente en euros lo que me estaban ofreciendo era totalmente incomparable con lo que yo estaba cobrando en Argentina, y no tenía alternativa realmente. O sea, en términos simplemente económicos no tenía alternativa. Entonces el arreglo que hice fue básicamente, hablé con ellos a ver si les parecía bien, que yo, claro, yo tampoco quería, no daba para ir con la familia, entonces la cuestión era ir y venir. Entonces estuve un año entero yendo y viniendo, o sea, viviendo entre La Plata y Lisboa, puede parecer absurdo, pero estaba eso, un mes en cada sitio y me compensaba. Y en medio de todo esto, en una de las veces que vine a Argentina, me invitaron a dar una charla en el sur de Chile, en Valdivia, donde hay un centro que antes estaba en Santiago de Chile y se mudó, justamente en esa época se acababa de mudar a Valdivia, con muy bueno, con muchos recursos, y me invitaron, di una charla, me volvieron a invitar, esto fue en septiembre de 2002, me invitaron de vuelta en diciembre y me ofrecieron irme para allá. Volví a decir que no, aunque lo que pasa, bueno, ahí sí que era irme en principio la oferta era para irme con la familia, con todo, no me convenció, el trabajo estaba buenísimo, pero Valdivia es un lugar remoto de un país que tampoco es el de uno, entonces, ahora, lo digo ahora, y ahora, desde ese momento hasta ahora he vuelto a Chile 30 veces, entonces ahora Chile sí que es un poquitito más mi conocido. tierra, ¿no? Claro. Claro, no en ese momento, entonces, bueno, pero me ofrecieron que yo fuera cuando quisiera, entonces yo podía estar en La Plata, y entonces ahí eso me permitió terminar con lo de Lisboa, que era muy agotador. Tengan en cuenta, solo para que vean cómo la vida a veces, sobre todo la gente joven que escucho, que lea la nota, uno tiene que pasar momentos muy duros. Yo en Lisboa tenía que intentar ahorrar todo, era el típico migrante que tenía que llevar los euros que pudiera, entonces yo no tenía casa. No tenía casa, o sea, yo tenía la valija en la oficina, abajo de mi escritorio, en un instituto, yo estaba en el departamento de matemáticas, el Instituto Superior Técnico de Lisboa, que es probablemente la institución académica más prestigiosa de Portugal. Era vergonzoso, yo tenía la valija puesta debajo del escritorio, y dormía, básicamente, tenía arreglado con una pensión, que si me dejaban quedarme muy barato, y si se llenaba, bueno, cuando me fui haciendo amigo del dueño de la pensión, me dejaba dormir en el sillón de su casa, o algún otro postdoc me invitaba al sillón de la suya, bueno, era tremendo, y más de una noche dormí en la oficina. Pero bueno, por eso fue muy cansador, y cuando surgió la oportunidad de lo de Chile, resolvía muchas cosas, porque yo ya estaba en La Plata tranquilo, y podía ir cada 2 meses, 2 semanas a Chile, Claro. y bueno, y tirando con eso. También la situación se empezó a acomodar un poquito en Argentina. Y en el medio de todo esto, pedí, que ya lo había hecho desde Estados Unidos y no me había salido, un programa que había en España que se llama Ramón y Cajal, que era un programa de 5 años, en principio hecho con el espíritu de que fuera como en Estados Unidos lo que se llama la tenure track, que es una posición de 5 años, al final de la cual, si uno ha hecho las cosas bien, tiene posibilidades de quedarse. Bueno, el primer año que se salió, lo pedí, no me salió, pero del medio de todo esto, como una vez que era muy complicado hacer los papeles, pero una vez que lo habías hecho un año era relativamente fácil el siguiente corregir un poquito, y en el 2003 me entero que me sale la Ramón y Cajal. Por tercera vez dije que no, pero va a parecer que digo que no a todo, pero es que no daba, o sea, no alcanzaba para la familia, para poder irnos. Entonces estuve a punto de decir que no, y me avisaron desde España que yo podía postergar un año la respuesta. Entonces dije, bueno, la postergo. Sí. Y en ese año mi esposa sacó algo parecido a Ramón y Cajal, entonces de repente, claro, nos vimos los dos con una posibilidad una promesa vaga, lo de los 5 años y después quedarse, ya estaba empezando a quedar claro que no era tan así, pero parecía factible. Entonces era, bueno, los dos tener 5 años de tranquilidad y una promesa futura, versus la situación de Argentina, que seguía siendo muy compleja, digamos, en ese momento. Entonces, bueno, tomamos la decisión, y desde el 1 de enero del 2005, básicamente, bueno, fin del 2004, que nos vinimos para acá, y estoy acá. Así que ese fue un largo relato de cómo llegué aquí. Y a partir de ahí un largo camino, un largo y muy rico camino. Y
Y estoy pensando que el ejercicio de esta profesión que has elegido te ha deparado encuentros muy afortunados, ¿no? Eh, Se me viene ahora a la memoria el primero de ellos, bueno, con Stephen Hawking, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conociste? Sí, a ver, eso fue, lo voy a ligar con algo que dije antes cuando dije esto de la bohemia, que yo imaginaba cuando estudié ingeniería, en parte era eso, yo escribía, estaba en talleres literarios, militaba políticamente, entonces tenía un anhelo de hacer algo que yo sintiera que fuera como más trascendente, darme una vida, darme a mi vida una dimensión que sintiera que fuera más trascendente. Y entonces, una de las cosas que realmente, ahora ya han pasado 30 años de esa decisión, más de 30 años, y realmente he disfrutado mucho, bueno, me queda todavía unos años por delante, no estoy haciendo el balance final, pero he disfrutado mucho el hecho de haber podido, no solo los grandes nombres como el de Hawking, o como, bueno, el otro día murió Weinberg, alguna gente quizás haya leído el artículo que está impaginado, sé que tuvo bastante repercusión, o sea, no solo gente así, que es directamente gente, por supuesto, de otro planeta, digamos, y que fue, ahora hablaremos, sino también la gente más anónima, pero que son mucha gente muy brillante y muy especial, sobre todo, muy especial. O sea, entonces es una vida, digamos, justamente, en lugar de pasarme la vida, lo que yo tenía, que era la vida en como lo que sentía que era un empleado con jefe, horario y unas condiciones rutinarias de trabajo en las cuales, trabajando con ideas que no son mías, que no es cierto, ¿no? Uno puede ser ingeniero y dedicarse a construir, no sé, un satélite, el satélite ARSAT, y entonces tiene una vida muy interesante también, pero yo veía en el mundo académico la posibilidad de pasar todos los días de mi vida en la jornada laboral escuchando gente brillante y aprendiendo y qué sé yo. Y eso fue lo que ocurrió realmente. Por supuesto que también la vida del físico tiene un montón de aspectos rutinarios y que uno a veces querría eliminar, pero bueno, comparativamente es muy rica. Entonces, bueno, Hawking es un colega, digamos, o sea, es un físico también, a pesar de su fama, más de la comunidad, entonces uno se lo cruzaba en conferencias. Y él fue 2 veces a Latinoamérica en su vida solamente, ambas a Chile, invitado por el director del centro en el cual yo mencionaba antes. La primera de ellas en Santiago de Chile en el 97. Yo estaba a punto de irme a Europa. Yo me doctoré a fines del 96 y estuve unos meses antes de irme, y entonces me invitaron y fui, y ahí lo pude conocer. Y todas las reuniones que hacía este hombre en este instituto eran reuniones muy chiquitas. Entonces era tenerlo a Hawking al lado todo el tiempo. Entonces, bueno, ahí obviamente yo era muy joven y la fascinación era absoluta con el personaje, y no hubo mucha interacción con él, o sea, estaba siempre cerca, yo escuchaba, veía, a uno le daba no sé qué acercarse, porque Claro. a pesar de que en esa época comparativamente él manejaba la computadora con una rapidez impresionante y podía dialogar mucho mejor que más tarde. En el 2008, en enero del 2008, cumplió creo que 60 años no creo, no, seguro, el director del centro, y armó una pequeña conferencia, cumpleaños, ya en Valdivia, en la que invitó a Hawking, y yo ya era parte del centro, ya era investigador adjunto al centro, entonces también fui. Y ahí cambió radicalmente la cosa, porque también fue pequeño, pero además en Valdivia, que es un lugar remoto, tranquilo, ¿no? Entonces hubo mucha ocasión de realmente estar cerca de él y de la gente de su grupo. Y justo al volver a Santiago de Compostela, un colega de aquí, que es un físico muy conocido acá, porque está en la televisión y dirige un programa que trae premios Nobel a Santiago, en el cual yo había colaborado. Siempre busca que algún profesor de la universidad apadrine a alguno de los que visitan, y yo había apadrinado a Frank Wilczek, que es uno de los autores digamos, de los grandes físicos de partículas del mundo. Cuando vuelvo a Santiago, él me comenta que, como había habido un excedente de plata, cosa que luego empezó a no ocurrir nunca más, pero en ese momento era una época todavía de vaca gorda aquí en Europa, entonces se le ocurrió con el rector de la universidad crear un premio de divulgación científica, y querían que fuera, en principio, muy rápidamente convertirlo en referencia mundial, si se podía. Era muy ambiciosa la propuesta, pero bueno, la verdad que si uno se pone a ver en el panorama, tampoco hay premios. Si se ponen a pensar, incluso yo que conozco el tema, no sé si hay premios internacionales conocidos.
Claro. Entonces, claro, el punto principal era que la persona que lo ganara fuera a Santiago de Compostela a recibirlo. Entonces me comenta que tenía ya medio apalabrado a David Attenborough, el célebre documentalista animal. Fue el que inventó los documentales animales en la BBC, cuando, hasta que Attenborough entró en escena, los documentales animales eran agarrar al león del zoológico y llevarlo dopado al estudio para que se comportara como un perrito, y eso no era un león, ¿no? Entonces Attenborough insistió en que había que ir a la naturaleza. En esa época era muy caro por cuestiones técnicas, pero él insistió hasta que convirtió lo que hoy podemos ver. Sí. Es una figura admiradísima en Reino Unido, yo diría más que Hawking, ¿eh? Es impresionante. Bueno, él me comenta esto y yo le digo, bueno, está buenísimo, si él ya medio aceptó, Claro. ahora, ¿por qué no Hawking? Y entonces me dijo, bueno, Hawking sería tremendo, pero no va a aceptar. Bueno, ¿por qué no? Probemos. Y fue gracioso porque varios días él venía a mi oficina y me decía, él pensaba que yo estaba bromeando, y le dije, no, lo acabo de ver, tengo el contacto directo de él, y le puedo preguntar, o sea, no es proponerle nada, digamos, nada, qué sé yo, deshonesto, o sea, simplemente si, ni siquiera le podía proponer el premio, porque yo no estaba en el jurado, era proponer presentarlo al premio. Obviamente Hawking, la probabilidad de que lo ganara era muy alta. Entonces le escribo y le dije, lo quería proponer un premio nuevo, pero claro, tendría que venir a Santiago a retirarlo. Me responde, en ese momento a través de su asistente, sí, perfecto. Entonces se lo comento, bueno, se pone como loco, lo comenta con el rector, bueno, y en un momento que se iba a reunir ya el jurado con las candidaturas, me dice, mira, me dice el rector que si Hawking no llega a venir cuando, o sea, si le damos el premio no viene, rueda tu cabeza. Así que, por favor, pedile que vuelva a confirmar. Y yo le dije, no me vas a pedir que le vuelva a decir, o sea, ya me lo dijo. Ya está, claro. Por favor, bueno, entonces le mandé un correo, le dije, mil disculpas, pero acá me están presionando que tengo que tener explícitamente la frase de, sí, si gano el premio voy. Bueno, me la mandó el día siguiente, y entonces, bueno, ganó el premio, como Attenborough finalmente aceptó la derrota, porque ya le habían dicho que lo iba a ganar él, y terminó ganándolo 2 años después. Pero bueno, Hawking terminó viniendo a Santiago, y yo fui medio el padrino de la visita. O sea, me ocupé de la visita desde varios meses antes. Es una visita compleja la de él, entre otras cosas, porque moviliza mucha gente, y también el tema de la movilidad. Por suerte, Santiago de Compostela es una ciudad bastante preparada para ello, pero bueno, hay que verificar paso por paso todo el lugar donde va a ir, que todo funcione bien. Y luego la visita de él fue increíble y me cambió realmente la vida a mí en Santiago de Compostela. O sea, mi vida aquí es una antes de que él viniera y otra después, porque hubo muchas actividades durante la semana de él aquí, que involucraron a toda clase de personas, desde músicos, autoridades, de todo. Y claro, yo estaba presente en todo momento, entonces conocí a un montón de gente que ahora son amigos, y que de alguna manera cambiando un poco, porque yo, como tenía hijos chicos en esa época, entonces la vida era una vida muy familiar, no con mucha vida social en Santiago, más allá del trabajo, digamos, y de repente se me abrió un mundo que desconocía, y maravilloso. Y bueno, a partir de ahí, claro, fue una semana muy intensa de que vivimos muchos momentos muy emotivos, y entonces a partir de ahí quedó un vínculo afectivo lindo. Yo estuve en Cambridge varias veces, estuve cenando en su casa, me hice bastante amigo de todos de sus hijos. Fue la verdad muy, muy impresionante, además para mí, porque yo ya lo había visto en varias conferencias antes de esto. Y uno es curioso, ¿no? Pero hay una gran admiración por él también entre los colegas, pero también uno notaba, y los más jóvenes nos impregnaban un poco esta imagen, que es también la de cierta bronca con él, porque él fue un enorme físico, pero hay otros, incluso algún que otro premio Nobel que iba a estas conferencias, y por supuesto los periodistas que iban al evento solo conocían a entonces eran capaces de empujar un premio Nobel para sacar una foto a Hawking. Entonces, claro, en un lugar con egos grandes, había naturalmente cierta molestia con él. Hawking, la gente, yo creo que no era él realmente, sino porque él al final no podía manejar su silla, pero entonces en esa época él estaba con la segunda esposa que entraba en la mitad de las conferencias, haciendo ruido. O sea, era como parecía, la impresión que generaba era que era una persona que por su estatus no le importaba
molestar en las conferencias, entonces generaba cierta antipatía, se percibía cierta antipatía con él, por supuesto al mismo tiempo una gran admiración. Cuando me tocó estar del lado de los organizadores, cuando vino a Santiago, me cambió radicalmente la visión que tenía de él, radicalmente, porque vi a una persona generosa con su tiempo, como no me hubiera imaginado, bueno, vi el otro lado del mostrador, ¿no? Es una persona que cuando uno ve a veces las vidas de gente muy popular, ¿no? Como se ve Maradona, Messi, el infierno que es esa vida uno ni se lo imagina. Claro. Uno ni se lo imagina. Entonces, cuando uno ve a veces que estas personas generan cercos a su alrededor, claro, cuando ves lo que viven, te das cuenta que lo tienen que hacer, no tienen otra que hacer. No les queda es muy otra, complicado claro. vivir. Claro. Y Hawking no lo hacía. Y realmente, por lo menos cuando estuve en Santiago de Compostela, fue totalmente abierto, venía a verlo gente al hotel, y él pudiendo excusarse incluso en temas de salud, bajaba siempre, o sea, siempre lo veía ver, obviamente gente que era significativa, por temas, vino gente de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, él bajó, bueno, se prestó a todo lo que se le pidió, la verdad. A mí me pareció una persona muy generosa, le tuve cariño, que era algo que como colega no era algo especialmente que tuviera. Entonces, bueno, me dolió y vi también su sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, la empatía con el conocimiento de cerca, bueno, en general, ¿no? Cuando uno ve a alguien o algo de cerca, uno ve un montón de matices que de lejos uno no puede ver. Entonces esos matices me conmovieron. Hablaste de numerosos encuentros que tuvo allí en España, y tengo presente una foto en la que está con un muy querido y admirado compatriota que vive allí, me refiero al músico Juan Carlos Cambas. ¿Vos fuiste el gestor de ese encuentro? Claro, es que Juan Carlos lo conocí, fue una de estas amistades nacidas de la visita de Hawking, y de hecho es gracioso porque, bueno, ahora nos reímos con Juan Carlos, ahora somos muy amigos, ¿no? Pero en ese momento, él, el primer día, llegó un domingo Hawking, el lunes, almorzando con él, bueno, sale el tema de Argentina, la carne, el tango, qué sé yo, y entonces, bueno, parece que él digamos, le gustaban ambas cosas. Entonces, en el hotel que se desvivían porque él fuera inolvidable para él la visita, cosa que consiguieron, porque Joaquín quedó enamorado de Santiago de Compostela, y tengo puedo dar fe de ello por varias cuestiones posteriores. Entonces, bueno, le dijeron, el pianista del hotel, el pianista que toca en el hotel los jueves es argentino, así que en 20 minutos ya hablaron con Juan Carlos y le armó un espectáculo de tango con bailarines, con cantante, bueno, para el jueves a la noche. Y entonces, bueno, ese día yo iba con Hawking para todos lados, así que fui allí, pero claro, yo vivía todo con gran excitación y gran estrés, por lo tanto, claro. por supuesto me presenté a todos los argentinos que estaban allí, alguien comentó que yo era argentino, entonces el cantante no tuvo mejor idea que decirme, bueno, quizás el profesor quiere que le traduzca las letras de tango en lunfardo. Yo dije, mi inglés es bueno, pero yo dije, no sé si voy a poder traducir. Por suerte me levanté, me sentí medio presionado, me levanté y le pregunté a Joaquín si quería que le tradujera las letras, y Joaquín dijo, no, así que me volví a mis... Y al día siguiente era la gran conferencia de Hawking, y la invité a la que era la cónsul argentina en Vigo, y ella me preguntó, bueno, me agradeció y me preguntó si podía venir con algunos argentinos ilustres de la comunidad argentina de Galicia. Le dije, sí, por supuesto, ¿cuántos son? Bueno, entonces aparece con Juan Carlos. Y yo estaba tan estresado que él me vio la cara y entonces me dijo, soy el de ayer. O sea, es como que yo realmente, habían pasado menos de 24 horas, pero claro, no era en el piano, entonces era ver a una misma persona, pero él estaba viendo mucha gente. Entonces él vino y me dijo, soy el de ayer. Bueno, nos quedamos charlando después. Y luego mi hija en ese momento quería tomar clase de piano, entonces eso generó un poco, porque yo inmediatamente después de la visita viajaba. Pero luego entonces mi hija empezó a tomar clase y nos empezamos a conocer y ahora somos, digamos, grandes amigos. Pero fíjate, esa es una de las muchas amistades que si no hubiera ido a Hawking, probablemente no nos hubiéramos conocido. Y a propósito de esta relación, José, diste una charla teniéndolo a él de público. ¿Qué recuerdos tenés de ese día? Sí, cuando fui a Cambridge una vez en un seminario, no, bueno, sobre todo estaba muy, muy impactado con que, porque para colmo, yo di, por lo menos me acuerdo de 2 charlas que di en Cambridge con él vivo,
No. Y él vino justo a la que me hubiera gustado casi venga la otra, porque vino a una que era la menos adecuada temáticamente para que él estuviera ahí. Me dio la impresión de que vino por compromiso, para decir, bueno, que no iba a dejarme, como yo estaba allí, no sé qué, por afecto. Y no era particularmente el tema, yo creo que algo que le interesara mucho, ¿no? Entonces me sentí un poquitito extraño, pues, obviamente sabía que era una historia que luego iba a recordar toda mi vida, pero la otra charla que di un par de años después, que él todavía vivía, además fue creo que el trabajo más importante que yo escribí, que lo escribí, entre otros con Juan Martín Maldacena, justamente, y ese me hubiera encantado mucho más que estuviera, porque ese sí que era un trabajo mucho más cercano a lo que él Claro. le interesa, y además un resultado muy potente, del que estaba muy orgulloso. Fue gracioso porque en un momento yo tenía que hablar en medio de la charla, si mal no recuerdo, en algún momento aparecía algo que tenía el nombre de él, ¿no? O sea, la entropía de Hawking o algo así, entonces me salió en el momento espontáneamente, estaba diciendo, la entropía del caballero aquí sentado, algo así dije, todo el mundo se rió. Fue muy impresionante, ¿no? Porque, sobre todo ahora que estas personas se empiezan a no estar más, obviamente adquiere otro Sí, significado, ¿no? Porque parece increíble, parece un sueño que no me termino de creer, me hubiera gustado que haya una foto para estar seguro de que fue cierto. ¿Por qué crees que no le dieron el Nobel? A ver, normalmente, yo lo que sí sé es que estuvo postulado para el premio Nobel, o sea, esto lo sé porque las reglas de la Academia Nobel dicen que no se puede desvelar el contenido de las conversaciones hasta 50 años después. Entonces, obviamente, como Hawking acaba de morir, pues habrá que esperar mucho todavía para saberlo. Pero, claro, si te lo cuenta alguien de los que estuvo, o los que lo propuso. Entonces yo tuve una de las personas que también pude conocer, y que también es una persona increíble, es Kip Thorne. Kip Thorne es, premio Nobel hace 3 años por las ondas gravitacionales, y autor del libro Interestelar, en el que se basó la película, digamos, y entonces él me contó que él lo propuso a Hawking un par de veces, así que sé que él estuvo propuesto el premio Nobel, y además me sorprendió porque me dijo que lo propuso por lo que creo que todos consideramos que es su mayor contribución, y sin embargo la que normalmente yo pensé que era imposible que le dieran el Nobel por ella, porque es una contribución que no ha tenido no ha tenido comprobación experimental, porque es un cierto comportamiento de los agujeros negros que es imposible de ver. Hoy en día técnicamente, y probablemente sea imposible por muchísimas décadas o siglos. Entonces, yo no sé muy bien si tenía alguna chance de prosperar esa postulación, pero bueno, sé que fue postulado. Pero bueno, ya te di la respuesta, o sea, el premio Nobel las reglas que Nobel puso en su momento fueron, digamos, en principio muy contrarias a la teoría, con la exigencia de que cualquier avance tuviera el correlato experimental, cosa que se comprende muy bien, sobre todo en tiempos de Nobel, ¿no? En el cual tampoco había tanta diferencia. Entonces, Einstein, Bohr, toda esta gente que ganó el premio Nobel, eran grandes teóricos, pero no estaban en una época en la cual la física era mucho menos compartimentada que ahora, entonces un teórico podía también tener que ver con experimentos, entenderlos, contribuir, sugerir cosas. Hoy en día es casi imposible, porque los experimentos en el tipo de física que hacemos los teóricos son de una complejidad, el de ondas gravitacionales, por ejemplo, que ahora en mi instituto tenemos un grupo que trabaja allí, que son experimentos de 1000 personas, claro, en las cuales ni siquiera son muy pocos los del experimento que entienden todo lo que se está haciendo allí, ¿no? Entonces, uno tiene muy poco margen para incluso entender bien qué podría sugerir, ¿no? Se ha abierto una gran brecha en ese sentido. Entonces, claro, la física teórica en las últimas décadas es muy difícil que un físico teórico termine ganando el premio Nobel. Por supuesto que ocurrió con los que hicieron la teoría de física de partículas, porque se terminó comprobando toda la teoría en los aceleradores, incluyendo el último que fue el bosón de Higgs. Y ahora es muy difícil. Luego hubo algunos premios Nobel para teóricos que han hecho contribuciones en cosmología y en agujeros negros, porque hubo la observación de ondas gravitacionales y algunas observaciones. La cosmología en los últimos 20 años pasó a ser una disciplina cuantitativa, con observaciones numéricas que se pueden contrastar con la teoría, entonces, bueno, eso dio lugar a algunos premios Nobel, pero la verdad que parece complicado imaginar en el futuro cuánto más
puedo hablar para los teóricos, porque casi todos los teóricos de los últimos 20 o 30 años han trabajado en teorías unificadoras de muy altas energías, que están fuera del acceso a los aceleradores de partículas. O sea, la física teórica se ha distanciado mucho del régimen en el cual uno puede hacer experimentos. Claro. Entonces, bueno, alguien como Hawking, por ejemplo, o alguien como Maldacena, ¿no? Maldacena Claro. es un físico que todos tenemos claro que su estatura es la de es perfectamente la estatura de un premio Nobel. Como en cuanto a si tiene ese nivel, claro que lo tiene. Si va a ganar el premio Nobel, y probablemente no. Y no es difícil pensar cómo se puede acomodar las cosas que él hizo para que sean merecedoras del premio Nobel. Y así como está Maldacena, hay otros, ¿no? Hay un famosísimo físico de Princeton que se llama Edward Witten, que Weinberg, que acaba de fallecer y que yo creo que fue el físico más importante de los últimos 50 años, yo le escuché decir en Barcelona, me lo crucé una vez, y él hizo un trabajo con Witten. Y escuché a Weinberg hablar de Witten, y escuché a Maldacena hablar de Witten, ambos con un complejo de inferioridad, como diciendo, yo me sentí un tonto hablando con este tipo. Entonces imagínate lo que es Witten. Y Witten, el premio Nobel, es difícil que lo gane porque todo lo que ha hecho, que es muchísimo, tiene poco contacto con experimentos que uno pueda decir, están cosas comprobadas, digamos. Entonces ahí estaría la razón por la que no ganó el Nobel Hawkins, aunque ganó de alguna manera un premio Nobel a la popularidad que es aparecer en Los Simpsons, ¿no? Sí, claro. Sí, igual, bueno, ese era todo un tema con Hawking, ¿no? Porque, digo, todo un tema en la valoración que de él hacía a veces la comunidad académica. Yo recuerdo cuando Hawking murió, que a mí me llamaron, yo quedé como en Galicia y en Argentina, también para alguna gente, como el amigo gallego, argentino de Hawking, entonces me llamaron muchos periodistas, y sé que otros colegas argentinos, sé quiénes son, pero no voy a dar sus nombres, dijeron en algunos programas, además me lo alertaron amigos de Argentina, que salieron a decir, bueno, que Hawking tampoco fue tan gran cosa, que por el tema de su discapacidad, eso dio popularidad. Y eso realmente a mí me resultó muy hiriente, porque fue confundir completamente, por supuesto, que la discapacidad de Hawking y el ejemplo de vida de una persona en esas condiciones sea capaz de llevar hasta el último minuto de su vida con la alegría de alguien que no la está sufriendo, es para sacarse el sombrero y es espectacular. Pero las contribuciones de Hawking a la física son increíbles al margen de su discapacidad. O sea, independiente de su discapacidad, les agrega un mérito que es inverosímil, que directamente lo convierte en una leyenda. Pero lo que hizo es lo que, o sea, Hawking es en el terreno de la gravitación, yo creo que es junto a Penrose probablemente los dos grandes físicos de los últimos 50 años. Claro, no es Einstein, no es Newton, no es Galileo, como quizás le gustaba a la prensa ponerlo, entonces uno entiendo que haya colegas que dicen, bueno, tampoco es tanto, bueno, no es tanto si lo comparás con Einstein, pero ¿quién comparas con Einstein? Nadie es tanto si lo comparas con Einstein, digamos. Pero es un físico descomunal y bueno, luego intenté escribir unas cuantas cosas para tratar de sacar a la gente y a colegas que pudieran tener esa confusión de creer que claro, es popular, pero no es tan importante. Ese fue un poco lo que se instaló en la cabeza incluso de colegas que no eran del mismo campo, entonces no podían apreciar lo que Hawking hizo, sino que lo sabían de oídas o de sus libros. Los libros de Hawking de divulgación, a uno le pueden gustar más o menos, pero esa no es la obra de Hawking. Esa bueno, digamos, uno puede, si un físico que lee un libro de divulgación de Hawking no le gusta, no está teniendo, digamos, para poder enterarse de lo que hizo Hawking, tiene que ir no a los libros de divulgación, como bien sabe, si se tratara de su campo, sino a los papers. Los papers que hizo Hawking, algunos son realmente obras absolutamente colosales, que están dentro de las grandes joyas de la física del siglo XX, sin ninguna duda. ¿Tuviste oportunidad de hablar de política con él? Un poco sí. A ver, las conversaciones con él eran muy difíciles, porque yo en la época en la cual tuvimos esta relación un poco más cercana, él podía tipear una palabra por minuto. Entonces era realmente entre que uno... Era más uno que él, te diría, porque él... o sea, yo iba a Cambridge y lo saludaba, y entonces luego, bueno, me iba a hacer otra cosa, ¿no? Y la asistente de él, que era muy amiga, me decía, pero
anda a la oficina y contale lo que estás haciendo, que le va a encantar. Porque él está todo el tiempo con las cuidadoras, y las cuidadoras están al lado de él y están leyendo, no sé, la revista del Corazón o la prensa, charlando entre ellas, y bueno, él tenía una capacidad de concentración brutal, ¿eh? O sea, en medio de cualquier lío él se ponía a trabajar. De hecho, o sea, podía estar a veces que por temas de salud lo internaban en el hospital, estaba en el hospital en situaciones gravísimas, y en cuanto podía se sentaba en la silla y empezaba a escribir algo, un libro, un paper, lo que fuera. Pero claro, uno sabiendo que cualquier cosa que le preguntara le iba a llevar mínimo minutos responder, y si era cualquier pregunta un poco más compleja, ya directamente, bueno, entonces no te da ganas de preguntarle nada. Cuando la cosa cambió un poco, cuando él estaba con los, bueno, siempre estaba con los asistentes, pero con algunos que yo tenía mayor complicidad y que eran más, se enganchaban más en esto, eran capaces de reconocer cuando él decía sí o no, con un gesto en las cejas que yo nunca fui capaz de identificar. Entonces la conversación fluía mucho más, porque ellos iban convirtiendo la conversación todo en preguntas por sí o por no. Claro. Entonces era como, realmente era una conversación. Si no era preguntarle algo, o sea, yo en la entrevista que le hice, que se puede ver en internet, que salió en la revista Orsay, Sí. le hice una pregunta por una situación polémica que él había vivido poco antes, que cuando canceló una visita que tenía prevista a una conferencia en Israel, y estuvo 45 minutos respondiéndome la pregunta, y ahí hizo una declaración política, digamos, fuerte. Bueno, fuerte, a ver, el tema es un tema que despierta muchas pasiones. Sí, sí. La verdad que lo que él dijo, yo debo decir que estaba de acuerdo totalmente con lo que dijo. Luego sí que sé, pero no es que me lo dijo a mí, sí que siempre fue una persona que se posicionó en lo que sería la izquierda laborista inglesa, ¿no? Una persona ateo, de izquierda, y como la mayoría de los científicos, la verdad que yo creo que es una comunidad en la cual es un poco la posición mayoritaria, por supuesto que no todo el mundo, pero es mayoritaria. José, vos has establecido una relación entre ciencia y poesía. ¿Podrías ahondar un poco acerca de ese vínculo? Bueno, sí. Justo en el artículo que publiqué en Página 12 comentaba, cito una frase de Weinberg que decía que o sea, es obvio que la dimensión creativa está en ambas. Creo que quizás la gente, como conoce más la poesía que la ciencia, en general, cree que la ciencia es una actividad, claro, y para colmo en la escuela nos enseñan método científico, pareciera que la ciencia es una actividad metódica, mientras que la poesía es una actividad creativa, o el arte en general. Bueno, nada más alejado de la realidad, sobre todo en mi campo de la ciencia, ¿no? O sea, donde la creatividad está, yo diría que en pie de igualdad con la creatividad de un artista, y hay una buena parte, digamos, las teorías científicas no surgen de manera metódica ninguna, diría yo. Quizá hay alguna excepción, pero si uno mira la historia de la ciencia, nunca alguien llegó a una teoría como producto de lo que dice el método científico. Prácticamente eso no existe. Por supuesto que quizás en otros campos, en la biología, probablemente sí que tenga un poco más de sentido el método científico para ver cómo, no sé, cómo investigo las vacunas. Entonces hace falta seguir un poco ese procedimiento, probar, doble ciego. Hay toda una serie de mecanismos que ahí son imprescindibles, pero que en física, al final, si uno escribe una ecuación que no sabes ni dónde la sacaste, sino que la soñaste, y es correcta la ecuación, da igual de dónde la sacaste. Si la ecuación es correcta, y no nos importa que la hayas soñado, que te la haya dictado un brujo con una bola de cristal, da igual, o sea, la ecuación o es cierta o es falsa en la medida en la que se lo pueda poner a prueba. Entonces hay una labor muy, muy importante de creatividad, en el sentido de que uno tiene, la física tiene yo creo que una complejidad y una belleza en que es una disciplina con un lenguaje matemático, en ese sentido podría parecer parecida a la matemática, pero la diferencia con la matemática es que la matemática en general tiene, los problemas de la matemática se enuncian con mayor claridad y uno sabe con qué herramientas, bueno, no siempre, ¿no? Pero bueno, muchas veces uno dice, bueno, quiero resolver esta ecuación, entonces ya sé qué quiero hacer. En física, la dificultad es que uno quiere entender cómo hago para entender qué pasó en el origen del universo. Entonces, las preguntas de la física se formulan con palabras,
Y luego uno tiene que empezar a pensar cómo hago para convertir esa pregunta en palabras en algo que yo pueda medir. Y entonces, normalmente, casi siempre en física, cualquier pregunta que uno se haga, pongo una muy simple que es fácil de imaginar, ¿no? ¿Por qué el arco iris se ve como se ve? Uno se hace esa pregunta y si uno empieza a pensar, uno dice, uy, es muy complicado, porque me he dado cuenta de que el arco iris se forma cuando llueve, pero claro, como la lluvia son gotas sueltas, o sea, ¿qué tengo que tener en cuenta para modelar y entender el arco iris? Y uno termina descubriendo que con una gota esférica uno puede entender el arco iris. Simplemente suponiendo una gota esférica, cualquiera de todas las que están cayendo en un chaparrón, digamos. Darse cuenta de eso, de que esa aproximación es suficiente y correcta, es un trabajo complejo, digamos. En general eso ocurre sistemáticamente en la física. Entonces la parte creativa es muy, muy grande. Fundamental. Y la belleza está presente completamente en la física teórica, desde luego. Hemos tenido incluso un físico que fue, yo creo, el número 2 del siglo XX, fue Paul Dirac, que fue una persona que escribió trabajos increíbles, premio Nobel, fue en su momento el premio Nobel más joven de la física, luego hubo alguno que más reciente que batió ese récord, un tipo de una brillantez absolutamente inverosímil, y que él mismo decía que si estaba ante un problema y tenía que elegir entre belleza perdón, y verdad, elegía belleza, porque la belleza iba a acabar siendo verdadera. Con un sentido estético que, claro, para poder entenderlo bien hay que entender un poquito la matemática, hay que entender cómo uno ve bella una ecuación, ¿no? Pero desde luego que la ecuación de Dirac, que está en la abadía de Westminster, en una losa que está en su homenaje, es de una belleza bastante evidente, creo que incluso para el ojo no entrenado. Entonces, bueno, en ese sentido hay muchísimo contacto entre ambas cosas. Decía al principio que Weinberg mencionaba una frase muy linda, que en ambas disciplinas, todo el que esté embarcado en una actividad creativa tiene que estar dispuesto a perder el tiempo. Uno no puede trabajar, que es exactamente, creo que de vuelta vuelvo a tocar el tema de cuando dejé la ingeniería. No puede uno tener horarios y decir, bueno, de 9 a 15 voy a pensar. No, porque quizás la mejor idea se te ocurre a las 2 de la mañana cuando te despertás porque tuviste un sueño o porque te dormiste pensando en algo, y entonces lo que tenés que hacer es levantarte a las 2 de la mañana e ir a la hoja de papel y escribir lo que te acabas de dar cuenta. Parecido a lo que le ocurre a un pintor o un escritor, ¿no? Que también en el momento de lo que llaman de inspiración, que es cuando te das cuenta que lo que estás escribiendo empieza a tomar sentido, solo lo sabe el creador, y no puede estar diciendo, uy, mañana a la hora a la que empiezo mi jornada laboral a las 3, claro. Claro, no podés. Me encantó esa frase de que entre la verdad, la opción entre la verdad y la belleza, elijo la belleza porque la belleza a la larga va a ser verdadera, y lo uno a ese final a una oda a una urna griega de John Keats, donde dice: la verdad es belleza, la belleza es verdad y nada más importa sobre la tierra, ¿no? Como la ciencia y el arte de alguna manera nacen ambas de un fenómeno de estupor ante la vida, ¿no? Ante la belleza insondable de la vida, ¿no? Totalmente. Y una cosa que me gusta combatir también en esto, quizás a veces cuando uno carga las tintas con este paralelismo entre ciencia y arte, lo hago por lo siguiente, que normalmente se ha dado las disciplinas, las hemos dividido en ciencias y humanidades, ¿no? Bueno, no sé muy bien de dónde data esa forma de caracterizarlo, pero claro, como justo se le puso humanidades a las otras, digamos, pareciera que la ciencia, eso ha alimentado esta imagen de la ciencia como una actividad robótica, fría, alejada de las pasiones, los sentimientos y del humano. Cuando no hay nada más humano que la ciencia, digamos. No hay absolutamente nada más humano que la ciencia. De hecho, no hay nada más humano que el lenguaje matemático para describir el mundo. O sea, no solo es evidente que ninguna otra especie que conozcamos lo ha utilizado, sino que además, en distintas culturas, en distintos momentos, ha surgido esa necesidad de crear números y de empezar o sea, la construcción de la matemática, incluso en tiempos previos a que existieran universidades y una comunidad internacional, surgió en varios lugares en forma independiente, con conceptos diferentes,
porque evidentemente es nuestra forma de aprehender el mundo. Entonces, es un mal nombre, esa división en ciencia y humanidades es un mal nombre, y a mí me gusta, desde luego, y he defendido mucho siempre esto. Yo entiendo que uno tiene que dedicarse a algo y bueno, tiene que especializarse en algo, pero tenemos un libro todavía sin publicar con mi colega Andrés Gomberov, con quien hemos escrito ya un par de libros, cuyo título, en principio, hay un artículo que escribimos con este título, y la idea es hacerlo crecer a un libro que se llama Tuertos por opción. Es un artículo que surgió cuando en Chile se quiso eliminar la filosofía del secundario. Surgió esta idea de, bueno, la filosofía al final, tenemos que preparar a nuestros chicos para el mercado laboral, entonces la verdad que la filosofía no sirve para nada, entonces empezó con esta idea de eliminar la filosofía. Y entonces mencionábamos en el artículo el hecho de que uno, cuando tiene los dos ojos, no es solo que si uno se tapa un ojo pierde parte del campo visual, sino que los dos ojos dan la visión tridimensional. O sea, no es solo perder parte del campo visual, sino que es perder una dimensión. Y acá es algo parecido, o sea, auto mutilarse y decir, no, yo es que soy de ciencia, así que a mí no me hables de Shakespeare porque yo no es mi campo, y no quiero ni escuchar. Cosa que no ocurre casi nunca. O sea, los científicos casi siempre tienen intereses en temas artísticos, porque además está muy mal visto que uno diga. O sea, imagínense una persona que le dicen, no sé, ¿te gusta Mozart? Y que dice, no sé quién es. Sería objeto de burla. Pero si una persona dice, ¿te gusta la obra de Dirac? No sé quién es, te va a responder el 99% de la gente que no sé quién es, y es un escándalo igualmente grande, porque Dirac es un gigante de la historia de la ciencia. Entonces, se ha generado un equívoco en el cual participa esto de ciencias, humanidades, etcétera, por el cual pareciera que hay una cierta ignorancia, que incluso es prestigiosa socialmente, y otra que es bochornosa socialmente. Claro. Es una persona que en España se dice algo, yo en Argentina no lo escucho tanto, que es la gente en reportajes en la calle, cuando hay alguna pregunta sobre un tema científico que acaba de denunciarse, ¿qué opina usted de esto? No, yo soy de letras. Yo soy de letras. Y a mí me resulta muy irritante esa respuesta, porque yo también soy de letras, qué sé yo. No está dividido el mundo. Yo no conozco todas las líneas divisorias que ponemos, o sea, incluyendo las fronteras entre los países, son convencionales y son de tipo pragmático, para resolver los líos, pues digamos que el que nace de aquí, del río para allá es uruguayo, el que nace del río para acá es argentino, pero no existe esa línea, la inventamos nosotros. Entonces, tomársela en serio, líneas que no existen, digamos, no puede llevar a nada bueno. En general, y eso en este caso concreto, en esta división entre ciencia y humanidades, digamos. Bueno, muchas gracias, José, por esta charla donde han mezclado sus aguas las ciencias y las humanidades como dos maneras de nombrar lo mismo, ¿no? La belleza. Muy amable otra vez. Y ya nos encontraremos en alguna de tus visitas a La Plata. Por favor. ¿Por qué no? Claro, por supuesto, encantadísimo. Chao, José. Chao, viejo. Muchas gracias. Gracias. Chao.